Bueno, en complemento de la clase que ya hemos compartido acerca de los tipos de lenguaje, pues entendemos que de diferentes maneras el hombre o el ser humano se comunica dependiendo de la situación, así utiliza su lenguaje corporal, su lenguaje no verbal y las diferentes manifestaciones que hay para poder interrelacionarse dentro de un contexto social. Como ya pueden observar, hoy entonces vamos a compartir con ustedes algunos factores que dentro de este tema tan interesante de la comunicación, pues la favorecen y algunos la dificultan. Este es el complemento decía al principio, de este tema de los tipos de comunicación para aterrizar entonces cuándo debemos o cuándo utilizamos los factores que favorecen este proceso y cuándo en algún momento determinado pues caemos en procesos comunicativos que producen barreras y que de alguna manera dificultan este proceso. Bueno, eso es de lo que vamos a hablar hoy entonces en este capítulo del curso de comunicación para entender entonces esa dinámica en la que tenemos que entrar cuando pues tenemos que establecer parámetros donde nos podamos ubicar perfectamente para que nuestros receptores o nuestro receptor, sea el caso, pues nos logre entender y en ello haya una retroalimentación favorable que permita una buena comunicación. Entonces, casi que vamos a poner énfasis en los factores que favorecen y vamos a hacer un llamado cuando entramos en ese proceso de barreras comunicativas para estar en el entendido de que debemos mejorar ese tipo de acciones. Bueno, entrando ya en materia de cuáles son los factores que favorecen, vamos a hablar entonces en primer término de los que son efectivamente llamados a favorecer este tipo de acto comunicativo. Y entonces vemos ahí una imagen en la que nos muestra un grupo social, un grupo donde muchas veces nos sentimos llamados, ya sea porque estamos en el trabajo, porque estamos en el colegio, porque estamos en la escuela o porque estamos en la universidad o porque simple y sencillamente formamos parte de un grupo social. Y uno de los factores que favorecen este tipo o un acto comunicativo es el sentirse aceptado dentro de un grupo. Eso definitivamente eh, pues hace a una persona, hombre o mujer, un niño, joven, como ustedes quieran interpretarlo, pues sentirse bien, ¿no? Es sentirse aceptado dentro de un grupo, es sentirse bien y facilita ese proceso de comunicación. También el no sentirse juzgado. Esta es una barrera que a veces eh, la, la hacemos, la damos a conocer involuntariamente debido a que nuestra sociedad está envuelta en algunos paradigmas muy tradicionales y juzgamos antes de conocer a alguien. Pero el no sentirse juzgado y eso no hacerlo con el resto del grupo social, pues también favorece un proceso de comunicación dinámico y estable, ¿verdad? En muchas ocasiones sabemos que tenemos talentos y a veces nos cuesta descubrirlos, pero siendo realistas y mostrando un talento abierto, eso va a favorecer que también podamos ser aceptados dentro de un grupo. De alguna manera
podamos ser juzgados, pero en la manera en que eso lo demostremos lo menos posible y que podamos demostrar un talento, entonces eso va a favorecer que tengamos esa apertura de ser comunicativos, eh, asertivos. Y ya más adelante voy a explicar qué significa la palabra asertividad. También creo yo que cuando demostramos un talento, somos reconocidos dentro de un grupo social, hay un factor que nos favorece profundamente, nos favorece exponencialmente, porque eso nos permitirá hablar con naturalidad. Hablar con naturalidad, eso quiere decir que eh, vamos a ser nosotros mismos, vamos a ser sin máscaras, sin caretas, vamos a hablar naturalmente, no tratando de imitar ni de fingir ni de querer ser otra persona por el lenguaje que yo puedo interpretar. Simple y sencillamente es el hablar con naturalidad, eso nos permite, nos abre la puerta a tener una buena comunicación con la persona o con el grupo social con el que yo cotidianamente me relaciono. Esta es una de los factores también que a veces nos produce algún ruido, quiero decir barrera cuando estamos entablando un proceso comunicativo, que es escuchar e interesarse por la persona y por lo que dice. Aprender a escuchar es un arte. Muchas veces queremos que solo nos escuchen a nosotros y nosotros no dejamos escuchar a los demás o no permitimos que nuestra receptividad sea eficiente y entonces solo queremos que nos escuchen a nosotros, pero no queremos escuchar a los demás. Entonces, cultivar este detalle, este valor, considero que es un valor. Aprender a escuchar es un valor que nos abre la puerta a mantener una comunicación efectiva con las personas o el grupo social con el que estamos o del que nos rodeamos, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de los factores que favorecen la comunicación. Este es uno de cuando nos relacionamos en grupo, cuando nos relacionamos con varias personas, y pues a veces queremos que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta y cuando no resulta de esa manera, entonces mi cerebro y mi cuerpo actúan de manera defensiva. Y suele ser que cuando estamos, qué sé yo, en una reunión de trabajo o en un grupo, compartiendo con un grupo social, si no soy tomado en cuenta, si mis opiniones no son tomadas en cuenta, yo voy a estar a la defensiva y eso no es bueno. Eso no favorece una comunicación eficiente. Entonces, pues de alguna manera, la asertividad, que más adelante voy a definirla, es un proceso del cual mantenemos un respeto de opiniones, tanto las mías como el del resto del grupo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante no estar en esa posición, a la defensiva, que eso no favorece para nada un proceso de comunicación. Y aquí viene de la palabra de la que les he estado platicando, procurar ser asertivo en lo que se dice. Y en una comunicación asertiva es tener respeto por mis opiniones y valorar y respetar las opiniones de los demás. Me voy a permitir poner en pantalla esta diapositiva que dice cómo comunicar de manera asertiva y ahí indicamos que la asertividad. La asertividad es la habilidad personal que permite expresar opiniones, deseos y sentimientos respetándose a sí mismo y respetando a los demás. Las personas asertivas ni juzgan a los demás ni se juzgan a sí mismas. Entonces, es interesante conocer esta definición de asertividad
porque el ser asertivo creo yo que nos llevará a completar procesos comunicativos importantes que tienen que ver con el desarrollo de un grupo social, de objetivos de un grupo de trabajo, de estudio, de, qué sé yo, de un grupo social donde nos reunimos en la colonia para manifestar parabienes para el grupo, en fin, el ser asertivo es quizás una de las bases fundamentales para tener una buena comunicación en cualquier ámbito del círculo social. Mostrarse siempre uno mismo o uno misma auténtico y respetuoso. Tiene que ver con esas cuestiones que a veces eh, muchas personas tienden a ser de doble cara, ¿verdad? O sea, son de una manera en un lugar y de otra manera se muestran cuando algo no les parece. Entonces hay que ser siempre auténtico, ser respetuoso y ser auténtico. Eso favorecerá en grande, aunado a todos los que ya vimos, pues estos procesos de comunicación a los que nos enfrentamos todos los días, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el grupo social con el que yo me relaciono, mis amigos, mis amigas, en fin. Eso de ser auténtico y respetuoso tiene un valor importante dentro del contexto de la comunicación. Hoy vamos a pasar a los factores que dificultan y a los que les debemos de poner atención para que estos procesos puedan funcionar. Si de alguna manera yo estoy cayendo dentro de este tipo de factores, pues hay que reflexionar un poquito, hay que caer en cuenta de que esto no nos va a llevar a procesos eficientes de comunicación dependiendo de los objetivos a los que yo quiero llegar. Por ejemplo, si estoy en un grupo de trabajo y yo soy el que dirijo ese grupo de trabajo, si yo caigo en factores que impiden la comunicación, en barreras que impiden la comunicación, definitivamente tengo que ponerme en reflexión para tratar de evitar a toda costa que este tipo de acciones puedan eh, dificultar el final de los procesos u objetivos que me he trazado. Entre ellos puede estar no escuchar a los demás. A veces caemos en esa cuenta de que como yo soy el líder, como yo soy el, qué sé yo soy el jefe o yo soy el que dirijo las acciones dentro del grupo, yo soy el coordinador del grupo, yo soy el que coordino a toda la gente, no escucho a nadie. Solamente me gusta que me escuchen a mí mismo. Pues estamos mal. En ese sentido, hay que lograr escuchar a los demás. Hay que abrir el sentido auditivo y todos los sentidos en conjunto para poder eh, estar atento a lo que el resto dice, ¿verdad? No solo mis opiniones cuentan. Ver lo nuevo o diferente como una amenaza. Muchas veces vemos en los grupos sociales que esto impide procesos, el cumplimiento de procesos u objetivos dentro de un grupo que tiene pues un objetivo en común. Y cuando aparece este tipo de amenaza, que hay que hacer cambios en algunas cuestiones que estamos realizando, que tradicionalmente hemos venido haciendo, pero que se, se entiende que hay una nueva forma de poderlo hacer, eso lo vemos como una amenaza. Y entonces hay que ser abiertos a los cambios, hay que ser asertivos, comunicativos y abiertos a todo cambio que puede favorecer el cumplimiento de objetivos o de metas. Entonces, si estamos cayendo en esto, donde estamos viendo los cambios como una amenaza, pues hay que tratar de reflexionar un poquito en eso, ¿verdad? Despreciar las opiniones de los demás. A veces dentro del grupo, de los grupos sociales existen personas que no toman en cuenta o porque por su nivel académico, porque su nivel cultural, por su cuestión económica, despreciamos las opiniones de esas personas. Y creo que eso es un valor importante que hay que tomar en cuenta. Si podemos, si logramos escuchar lo que dicen los demás,
no vamos a despreciar estas opiniones. Hay que ponerle mucho ojo cuando caemos en este tipo de factores donde lo que solo yo y solo fulano porque es maestro, es licenciado, qué sé yo, cualquier situación, cuentan. Entonces ahí estamos cayendo en este factor que estamos despreciando y esto hay que tomarlo muy en cuenta o hay que reflexionar, vuelvo y repito, hay que reflexionar cuando estamos en posiciones como estas. Acusar, amenazar o exigir, creo yo que hoy en día, cuando hablamos de asertividad, hablamos de esa complejidad de opiniones que debemos de tomar en cuenta, de respetar lo que el resto dice para poder ser altamente comunicativos y dejar de lado las acusaciones, las amenazas y las exigencias, porque eso al final de cuentas lo que trae es el incumplimiento de objetivos y de metas que de alguna manera al verse acusado, amenazado o exigido en lo que hay que hacer, pues el trabajo va a ser inconcluso, va a ser malo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta este factor si estamos dentro de esta situación que a veces nos suele pasar en los grupos donde nos desenvolvemos, que queremos, queremos exigir, queremos que el trabajo sea exitoso, pero exigiendo no va a suceder. Y si queremos que se cumpla, estamos amenazando siempre. Si no cumplís, te voy a enviar una nota o te voy a bajar puntos o qué sé yo. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta y hay que reflexionar en qué acciones estamos tomando. Y va de la mano con todos estos que ya hemos visto, la burla y el sarcasmo, pues creo yo que no se vale cuando estamos dentro de un grupo que lo podemos decir que es heterogéneo y del cual vamos a sacar ideas y a tomar en cuenta opiniones para poder lograr exitosamente un proceso. Creo que la burla y el sarcasmo está de más. Entonces, eh, muchas veces en los grupos sociales se da este tipo de factor que no permite avanzar con procesos comunicativos que permitan lograr objetivos o metas. Entonces, voy repitiendo esto porque va en detrimento de estos procesos, ¿verdad? Así que si estamos cayendo en este tipo de factor que va a ser como una barrera, deberíamos de pensarlo muy bien a la hora de expresar alguna cuestión que vaya a ofender con burla o sarcasmo a una persona o a un grupo de personas. Tomarse todo comentario de manera personal y es que a veces cuando estamos en grupos y no estamos llegando o no estamos cumpliendo con el nivel que es requerido dentro de las exigencias que el grupo social pone, a veces todos los comentarios que se puedan expresar sentimos que nos los están diciendo a nosotros, ¿verdad? Y nos, nos enojamos, nos ofendemos y tal vez no es con nosotros, ¿verdad? Y tomarse todo comentario de manera personal, eso no es bueno. Si te lo tomas todo como algo personal, vivirás eternamente ofendido. Y eso es cierto. No puede uno expresar algo y cree que a alguien se lo están o me lo están diciendo a mí. Y entonces cambia esa situación con respecto al grupo y yo ya dejaré de, de ser participativo y me voy a enconchar en una situación porque a mí me lo están diciendo. Y eso pasa, ¿verdad? Entonces, no hay que ser de mente abierta, hay que ser propositivo, hay que mantener esa pensamiento positivo hacia el trabajo en conjunto, trabajo colaborativo para que pues dejemos este tipo de acciones, ¿verdad? Y quizás uno de los elementos también que favorece los procesos de comunicación para que sean exitosos es hablar concretamente, hablar sin rodeos, ir al grano, ser claros, hablar con sencillez, con claridad y sin rodeos. Eso creo yo que favorece en gran medida un proceso de comunicación que tenga diferentes objetivos o que tenga diferentes metas que cumplir.
eso va a favorecer, porque no nos vamos a andar por las ramas, sino vamos a hablar directamente con certeza, claridad y sin rodeos. O sea que son este tipo de factores lo que hacen únicamente son barreras, barreras en los procesos de comunicación. Entonces, lo dejo ahí como para ir reflexionando si estamos dentro de estos factores que hemos mencionado como negativos, pues pongámosle atención, revisemos las acciones que hemos estado tomando del nivel que sean y que de alguna manera, puchica, es que lo que estábamos planeando no salió porque aquel pueda que sea él o pueda que sea yo, ¿verdad? Entonces, revisemos bien todos estos factores. Si estamos en los que favorecen, sigámoslos, sigámonos cultivando, sigámonos promoviendo de alguna manera para que los factores que menos o los factores que se convierten en barreras, podamos irlos desechando para poder tener una productividad en cualquier ámbito donde nos desarrollemos, mantener una comunicación asertiva, creo yo que esa es la palabra clave para tener éxito en cualquier proceso comunicativo. Bueno, yo creo que con esto le damos punto final a esta unidad de los tipos de lenguaje y cuáles son los factores que la favorecen y los factores que la dificultan. Muchas gracias y hasta la próxima.